Esta mañana estamos en el segundo libro de Crónicas. Vamos a hacer lectura del versículo 1. Todo el capítulo básicamente es hoy del 1 al 12. Dice nuestro pasaje de hoy: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron, y lo trajeron a Jehú, y le mataron. Y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Definitivamente, las personas, los seres humanos, incluso habría que decir los pueblos, las naciones, cuando no aprendemos de la historia, estamos destinados a repetirla. Es una tremenda realidad. Y todos estos relatos que venimos estudiando en la palabra del Señor, en el libro de Crónicas, pues son historias, son relatos precisamente de lo que ocurrió a través del tiempo. Y particularmente la historia de este hombre Ocosías, pues es una historia bastante lamentable, como la de muchos de estos reyes, como la de todos los reyes de Judá, de Israel, reino del norte, y la mayoría de los reyes del sur, del reino de Judá. Este hombre dice que hizo lo malo, dice que era un hombre indigno, y realmente es una historia trágica, una historia muy, muy dolorosa, de mucha maldad, mucha destrucción, desolación espiritual, moral y finalmente inclusive militar y política y de todo tipo de la nación de Judá. Fue una vida muy corta la de este hombre. Es interesante pensar un poco en que el papá de él, Joram, reinó solamente 8 años y murió joven a los 40 años. De manera que habría que decir aquí que Ocosías no aprendió de la historia. Él tuvo que ver a su papá llegar al trono y estar solamente 8 años en el trono y morir muy joven, morir a los 40 años. Recordaba yo al leer este texto y meditar y estudiar el pasaje que aquella promesa entre tantas, aquel principio escritural que promete el Señor, que si lo cumplimos, dice, para que seas de larga vida y te vaya bien. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este hombre tuvo una vida corta, fue un reinado de un año, el de Ocosías. Bueno, fue hijo de la perversa Atalía, ¿verdad? Su abuelo fue el terrible rey, perverso rey Acab de Israel. Y definitivamente y lamentablemente este hombre pues siguió el mal consejo y el mal ejemplo de su mamá y de su abuelo.
y de otros malos reyes y personajes en Judá. Tenemos los seres humanos siempre la opción de seguir los buenos o los malos ejemplos. La pregunta es, ¿qué elegimos nosotros? ¿Cuál vamos a seguir? ¿El ejemplo bueno o el ejemplo malo? De otro lado, o de la otra cara de la moneda, es una evidencia aquí de que definitivamente los padres, papás y mamás, los seres humanos, pues dejamos un legado a las siguientes generaciones. Quisiera que aquí hagamos un contraste entre la vida de Josafat y cómo él dejó un legado de bendición y en cambio Atalía, en cambio Acab, dejaron un terrible legado de destrucción, de maldad, de perversión y de todas sus consecuencias. Del otro lado también quisiera resaltar una enseñanza aquí, es que Josafat, habiendo sido, y como estábamos diciendo, un hombre que hizo lo correcto, que hizo lo bueno, que dejó un buen legado, pero cometió un error. Dice el libro de Proverbios que una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Y eso nos enseña que a veces pequeños errores, aparentemente pequeños, pueden echar a perder muchas cosas buenas. A lo mejor una cosa mala entre mil, a lo mejor un error entre mil aciertos. Toda una vida, Josafat tuvo toda una vida en que fue temeroso de Dios, obedeció al Señor, buscó a Dios, hizo lo correcto, pero él emparentó con Acab. Él entregó a su hijo para que fuera esposo de la hija de Acab, que fue Atalía. Y él sabía que Acab era un hombre perverso y Atalía fue una mujer terriblemente, terriblemente perversa. Así que ese fue un error. No podría decir, bueno, finalmente hizo lo correcto, la mayoría de todo lo que hizo fue bueno, el 99% fue bueno, pero cometió ese error. Y sí, somos seres humanos, pero una cosa es que todos cometamos errores y otra cosa es que principios bíblicos que conocemos no los cumplamos. Y Josafat sabía que él no debía emparentar a su hijo con una hija de Acab. Esto trajo graves consecuencias, aquí lo vemos en la escena, uno de los aspectos que vemos en el pasaje de hoy, es como el linaje de Josafat y por ende de David por poco es destruido, por poco es acabado por Atalía. Al morir en Ocosías, y aquí vemos el desenlace triste de la vida de este hombre, que como estábamos conversando, hizo lo malo, no obedeció a Dios, y pues él y la nación acarrearon las consecuencias. Y luego de la muerte de Ocosías, por mano de Jehú, quien fue un hombre que Dios levantó para ejecutar juicio justamente sobre la casa de Acab, pues Atalía se levanta a acabar, a exterminar el linaje de Josafat. Qué terribles consecuencias, como estábamos conversando, de las malas decisiones en su tiempo de Josafat, de tal vez esa única, pero a la vez grave decisión. Y aquí están las consecuencias, su linaje fue destruido. Por la gracia de Dios, y quisiera concluir con esto, siempre se ve en medio de todas las situaciones, aún de los momentos más difíciles y a pesar de nuestros errores, la gracia y la misericordia del Señor. Dios levantó a una mujer, Jocabed, que era hermana de Cosías, y era esposa del sacerdote Joiada, para preservar la vida de el último descendiente de Josafat. Y de esta manera evitó que se exterminara el linaje de David. Por poco, un plan de Dios, un gran proyecto de Dios, que era el linaje de David, de donde vendría el Mesías, por poco desaparece, porque solo quedó un descendiente de Josafat. Y esta mujer, Jocabed, pues se levantó. Resaltemos también esta enseñanza a una persona, una mujer, donde no se habla mucho de ella, pero ella fue una persona, un personaje definitivo en el cumplimiento del plan de Dios. Ella permitió que ese propósito de Dios se cumpliera, que se preservara el linaje de David y por ende el Mesías, como estamos conversando. Esto, familia, entonces, pues algunas de las enseñanzas, realmente siempre es importante que todo esto lo tomemos para nuestra vida, que nos preguntemos con quién nos relacionamos, con quién nos emparentamos, quiénes son nuestras influencias. Ocosías fue influenciado terriblemente por su mamá y por su abuelo, y fue arrastrado por todo esto. ¿De quiénes nos dejamos influenciar y a quiénes influenciamos? No nos dejemos arrastrar por la corriente del mal. Podemos decir, no, basta, hasta aquí. Conmigo, si es que hay una cadena de maldad o una herencia de maldad, la podemos cortar y decir no a las influencias de maldad, de perversión, y en cambio decir sí a toda influencia de bendición. Esto entonces nuestro estudio, nuestra reflexión en el capítulo 22 del segundo libro de Crónicas.